El mundo está hablando de la Argentina, para bien y para mal. Esto lamentablemente es así. La Argentina ha generado amores y odio a lo largo de la historia. Y un poco queremos analizar esta situación. Comenzó el Mundial y ya se hablaba de que estaba arreglado, que el Argen FIFA, que Messi. Claro. A partir de esto también, con el encuentro de ayer, el partido contra los ingleses, volvió a resurgir este patriotismo, esta idea de defender a las Malvinas, de reivindicar lo que pasó con la guerra de Malvinas. Hasta el punto que algunos jugadores y hasta el propio Scaloni trató de poner paños fríos, dijo, bueno, recuerden que es solo un partido, pero de todas formas queremos analizar esta situación que se da, ¿no? Cómo la Argentina o los argentinos están encabezando el ranking de arrogancia. También el diario The Sun hoy lo titula de esta forma. Y cómo es que finalmente los argentinos generamos amor y odio. Para esto vamos a entrevistar a Daniel Sanz, él es psicólogo y nos va a ayudar un poquito a analizar esta situación. Daniel, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo, buen día. Hola, buen día Valeria, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos pasa, no? A nivel mundial, a los argentinos que generamos esto, amor y odio. Bueno, está esa famosa frase de consultorio que dice, yo seré paranoico, pero que me persiguen, Sí. me persiguen. Sí, tal cual. Entonces, Valeria, vos sabés que hay algunos chistes que lo sintetizan muy bien Sí. en el exterior. Por ejemplo, dicen que el negocio, lo escuché en México, Ajá. el negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree valer. Exactamente. Bueno, Y ahí ustedes está, saben ¿no? cómo se mata un argentino. Se sube a su ego. Sí, y desde lo más alto se tira. Claro, sí. Bueno, todo ese folclore que nosotros llamamos ahora antiargentino, es una característica que, por supuesto, debemos tener en cuenta porque hace a lo que se distingue de nuestro país. Además de esa argentinidad que canta el rock, que es la de la soberbia, claro que nuestro país se distingue. La calidad de su educación, bueno, hasta estos años, por supuesto, el psicoanálisis, el tango, la cultura. Siempre se ha distinguido en Latinoamérica una característica de la argentinidad y de la Argentina en particular, con algunas características de mucha potencia cultural, intelectual, literaria y en este caso deportiva. Bien, eso en cuanto a la característica que es. Ahora, ¿qué es lo que hay de antiargentino en esto? Lo que hay de antiargentino es una conducta colectiva muy bien expresada en la conducta de ayer, en la conducta del equipo, me refiero de la selección nacional, luego de haber triunfado contra Inglaterra. Hay una característica que existe por esa conducta colectiva de libertad, de rebelión, podemos llamarlo históricamente ese espíritu de San Martín, ¿no? Ese de seamos libres, los demás no importa, que se vio perfectamente reflejado en la conducta colectiva o en la conducta de algunos de los jugadores al terminar el partido de ayer. Entonces, sí hay unas características nacionales que distinguen a la Argentina del mundo, estas que mencioné, vuelvo a decir, lo cultural, lo intelectual, lo literario, lo deportivo. Fíjense que son características muy distintas, muy diversas, que caracterizan, que significan, que distinguen, y que eso que brilla, eso que llama la atención, genera esta envidia, este recelo posiblemente, en un país que debería estar sometido, como lo quieren, bueno, los gobiernos de turno, en este caso muy particularmente que prohibió, como ustedes saben, la ministra de Seguridad prohibió banderas de Malvinas, y sin embargo, y acá está esta característica contradictoria de tensión que genera la argentinidad y lo argentino, que es aún estando prohibido y aún diciendo esto el director técnico y algunos jugadores de que es un partido nomás, eso se conoce como psicología inversa, o sea, sacarle un peso, aún así
ese momento final es único, es una característica única, porque si bien hubo en Qatar 2022 alguna manifestación de Serbia, la bandera de Serbia respecto a que no habrá rendición, o en junio de 2014, en donde en la preparatoria del Mundial la Argentina o el equipo argentino se fotografió con una bandera de Malvinas, que siempre fueron, estas conductas siempre fueron ocultadas por la FIFA. A ver, Sí. hay que ver qué va a pasar con lo de ayer. Esta característica de lo de ayer muestra muy bien esa conducta tendiente a la rebelión, a la libertad, a que el deporte es el deporte, es un partido de fútbol, pero cuando el genio, cuando el talento, cuando el arte rebasa y toca la gloria de la actividad humana, es más allá y envuelve, podríamos decir, muchos más sentimientos, no solamente individuales, sino colectivos. Sí, pero quizás, Daniel, o quizás nosotros no lo vemos porque no corresponde a nuestro país, pero veo como esa conducta más exacerbada con los argentinos. No pensamos lo mismo con el triunfo de otras selecciones. Digo, si triunfa la Argentina, pasa este fenómeno, ¿o no? Claro, si triunfa la Argentina, no solamente porque desde hace 64 años no se daba la posibilidad, como se va a dar el domingo, Sí, de que un país campeón mundial defienda el título. claro. Hace muchísimo, Brasil, según los registros que tengo, fue el último y hace varias décadas. Esto por un lado es único. Y por otro vuelvo a decir, esa característica de rebeldía, Claro. vuelvo a decir, muchos periodistas y muchos analistas, más que periodistas, los que se dicen analistas, hablan de que la Argentina se pone en funcionamiento a partir del sufrimiento, de cómo Sí. sufrimos. Sabe que yo no creo para nada eso. ¿No? Lo veo en los grupos, lo veo en las clases públicas y lo veo en el consultorio. No se trata de saber sufrir, como dice el tango. Se trata de poder dar vuelta a la adversidad. Sí. Y eso lo expresó maravillosamente el equipo de la selección argentina. Y eso, en otros, sobre todo en los europeos, que Sí. son culturas que están acostumbradas a robar al resto del mundo, sobre todo en Sí. Inglaterra, que todavía tiene 14 colonias, ustedes saben, no solamente Malvinas. Entonces, esa característica cultural que se da entre un país imperialista y un país sometido, incluso en la actualidad sometido por su propio gobierno a no hablar del tema, esa rebelión cuesta, tiene un costo. Y ese costo es muchas veces la animadversión, lo que se llama, entiendo yo, lo antiargentino. Daniel, yo te quería llevar, además de cómo nos ven de afuera, también explicar un poquito el por qué Argentina puede revertir tantas situaciones adversas como ha tenido en este Mundial, con Cabo Verde ganando sobre el final, con Egipto ganando sobre el final, con Suiza ganando sobre el final y ayer revirtiendo el resultado a partir del minuto 85. Esta cabeza, ¿no? Llevando a la psicología, es más fuerte, Bien. el corazón cuánto suma también. ¿Qué tiene el argentino distinto al resto para poder generar estas situaciones, sacar algo desde donde no lo tiene y poder revertir estas situaciones adversas que ha tenido en el Mundial? Y bueno, eso es justamente, ¿habla Sebastián o Matías? Matías. No lo estoy viendo. Matías, eso es justamente, Matías, lo que recién subrayaba. En contra de todas esas interpretaciones dolorosas de aquellas analistas o analistas que dicen que nos ponemos en funcionamiento a partir del sufrimiento, del dolor, esa cosa tan de esclavos, ¿no?, que muchas veces se quiere leer, hacemos una lectura completamente opuesta, Sí. Y por eso podemos ligar personalidades tan distintas como Diego Maradona y Lionel Messi, que como personalidad, si bien el genio parece hermanarlos, como personalidad son muy distintas. Hay una característica fundamental, que es aquello que liga a los futbolistas argentinos, aunque estén trabajando en el resto del mundo, en el primer mundo, que han salido de clubes de barrio, o que han tenido la experiencia de lo barrial, o que han tenido por vivir en nuestro país y en determinada clase social, subrayado en Diego Maradona, la posibilidad de vivir lo colectivo como una instancia casi religiosa. Entonces, la posibilidad de revertir la adversidad no tiene que ver tanto con el sufrimiento, sino con esa posibilidad de unirse en lo colectivo como un uno.
Fíjese que la capacidad del Sí. equipo argentino, que no está dándose, si quisiéramos ir a una lectura más fina actualmente en la cultura de nuestro país, pero el seleccionado nacional demostró una capacidad de trabajar en equipo que frente a la presión revierte y transforma el pesar, transforma el obstáculo en una posibilidad de generar lo maravilloso, que son esos 2 goles. Sí. Esto me hace Que no acordar fueron mucho solamente a los 2, Daniela. ustedes vieron, todos vimos la cantidad de posibilidades que se dieron en el área inglesa. Sí, Claro. totalmente. Pero Daniel, me hace acordar mucho a las palabras de Lautaro Martínez, que fue el autor del segundo gol, cuando le preguntan lo primero después de terminar el partido, él lo primero que se le viene a la cabeza es los primeros botines que le regaló el padre cuando estaba en Bahía Blanca jugando para Liniers y que él soñaba justamente con meter ese gol, ¿no? Digo, cómo usamos también esto que nos formó, que nos forjó como personas desde muy chiquito, a llevándolo a cuando ya son multimillonarios. Digo, ¿te acordás de eso, no? No olvidarse de donde uno viene, Matías, no Claro. olvidarse del origen y que esa potencia nos vincula con otros, con nuestros afectos y con el colectivo. Es lo mismo que decía el Eternauta en ese maravilloso libro que luego se hizo serie. El héroe es colectivo y eso no es que nos templa frente al sufrimiento, eso nos da la mayor potencia que en este momento de tanta tristeza en el país, Claro. y viene bien esta alegría, es una gran enseñanza, Sí. ¿no? La capacidad de unirnos frente a la adversidad que nos genera tanto dolor y sufrimiento. Es más, que nos dice que tenemos que sufrir, Claro. o Claro. que tenemos que callarnos la boca, sabiendo que jugamos contra un equipo que representa al mayor imperialismo, vuelvo a decir, con 14 colonias en el mundo. Sí. Este Bueno, país entonces no se calla. Claro que de ahí viene el sentimiento de envidia, sobre todo. claro, eso ¿Quién no pensábamos, sí. quién no quiere rebelarse frente al opresor? Sí. Claro. Pensábamos justamente eso, en la envidia, y menos mal que salió esa bandera, ese trapo, que seguramente vendrán las sanciones por parte de la FIFA a los jugadores, pero finalmente Posiblemente. se filtró, y para quienes esperaban algún tipo de pronunciamiento por parte de la selección argentina, bueno, vieron un poco de alivio allí cuando pudimos ver esa bandera al final del partido. Fíjese que la lectura de política, mejor dicho, del funcionario político de turno, vuelve a estigmatizar esa conducta. Sí. Sin embargo, a mí me parece completamente coherente con el arte futbolístico de esta selección, Sí. que se permite ser un conjunto, y un conjunto que no olvide, ni como dijo recién Matías, su pasado, su origen, Sí. y como un conjunto que no olvida que pertenece a algo mayor, que no es el individuo, que nadie se salva solo. Sí, claramente. Hermoso mensaje, Daniel, y reflexión. Le agradecemos mucho este tiempo y bueno, todo lo mejor para el domingo. Gracias, Valeria. Estaremos ahí palpitando. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Daniel. Un abrazo grande. Un abrazo.